Bien, vamos a ver el tema del día de hoy. Probablemente avancemos un poco sobre los desechos sólidos. Vamos a la primera parte que habíamos mencionado, que es sobre el contenido que vamos a estar viendo de la primera parte, que tiene que ver con una introducción sobre los desechos sólidos. Vamos a ver algunas definiciones básicas, algunos para que tengamos una idea sobre el mismo. Y en qué el problema actual. El problema actual, nosotros vamos a estar viendo, o hemos estado viendo en normativas, a nivel inclusive de definiciones, que nombramos los desechos sólidos, ya sea basura, residuos o desechos. E incluso muchas veces estas definiciones están un poco mezcladas. Si uno se busca un libro, un diccionario, entonces en algunos casos residuo habla como que es lo que queda de algo, queda de una parte. Desechos, entonces es el término que más comúnmente utilizamos. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 3 de la ley 33 del 30 de mayo del 2018, que es una ley muy reciente, entonces ahí, y que parte entonces de lo que nosotros tenemos que acogernos o acatar este tipo de normativa o estas normativas, ahí está la definición. Dentro de la definición del artículo 3 menciona que basura o desecho, es decir, que indistintamente usted puede utilizarla como si fuera basura o si fuera desecho. Normalmente basura es un término muy despectivo, esa basura, ¿no? Un término más técnico usaríamos ese desecho. Entonces dice que es un material que es destinado para los rellenos sanitarios por el recolector. No incluye material reciclable ni compostable o de alguna manera aprovechable. Esta es una definición muy sencilla y en realidad en el avance de la tecnología y de las definiciones sobre la materia de desechos sólidos o de material que no es útil a una persona, en realidad al final basura o desecho le están diciendo algo que sobra, que no lo es útil. Sin embargo, dentro de lo que vamos a tratar de ver en algunos momentos, en algunos casos, lo que es el término de economía circular, que es algo que se está utilizando más. Entonces, ya el material se mantiene dentro del ciclo de vida, ¿sí? Entonces, es una definición que más adelante probablemente deba ser revisada en algunas otras normativas. Sin embargo, en esa normativa que se utilizó para el artículo 3 de la ley 33, es un poquito que decir que la basura es lo que nada más va para el relleno. Prácticamente no. Y residuo, define residuo como un material, sustancia, objeto o bien descartado resultante de actividades humanas generalmente en estado sólido, que se genera tanto en la actividad domiciliaria como en la agrícola, la ganadería, la industrial, la minería o la de servicios, cuyas particularidades exigen soluciones técnicas o económicas utilizando la mejor tecnología disponible. Incluye gases líquidos contenidos en recipientes. Creo que si decimos que una definición es una sustancia o bien descartado resultante de actividades que están generalmente en estado sólido, realmente la última parte lo hace más complicado, ¿no? Uno no entiende qué tiene que ver los líquidos y los gases con esto. Probablemente la persona que tenía el asunto de definición quiso explicar que eran los recipientes que habían contenido gases o líquidos, pero aquí ya realmente quedó en otra, pareciera que los líquidos y los gases también están incluidos. En realidad, las definiciones de sólido o desecho sólido, más fácil o más sencillo es definir que es un material que ya no me es útil. Es decir, que la persona tenedor del material no les sirve, no les más útil. Por ejemplo, si yo tengo este mouse y ya no me es útil, entonces yo lo descarto y lo tiro al sistema de recolección de aseo y ya se lo llevo. Que es sólido, su característica es que es sólido.
Entonces, si nosotros agarramos en un recipiente que hay un líquido allí y descartamos ese material, para nosotros la definición sería que ese recipiente que contenía el líquido y que ya no está, entonces ya eso es material de desecho y este está en estado sólido. Internamente o dentro de él puede haber que haya quedado algún residuo del líquido. Entonces, uno lo que tiene que tener cuidado en estos términos es que si ya a usted no le es útil y usted lo descarta, esos son desechos. Si usted lo introduce en otro proceso, entonces le va a dar más vida a ese material. Significa de que todavía no ha definido usted qué es un desecho y está dentro del ciclo de vida y se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, que ya el mouse no me funciona, pero sí me sirve como pisapapel para poder que las páginas no se me vuelen por una brisa o algo así. Pero no lo he botado, lo sigo utilizando. ¿Sí? Ya como otra cosa. O como carrito, si quiero ir, como qué sé yo. Entonces, hay que tener cuidado con estas definiciones y hay que ser muy revisor de todo esto. Sin embargo, este es el término que nosotros tenemos en nuestras definiciones y parte del problema actual, que no sabemos qué es el desecho. Si nos vamos entonces a una definición como esa que tiene definición de residuo, nosotros allí ustedes pueden ver que hay una combinación de términos. Dice, yo busco la palabra residuo en el diccionario y dice, palabra residuo, con origen en el latín residuum. Describe el material. Cuando nosotros hablamos de material es porque es algo que no funciona. Cuando ya ese material no nos funciona, entonces se convierte en un desecho. ¿Sí? Desecho, que si es un pedazo o algo de un todo, entonces tendríamos un residuo. Entonces dice, que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio. Eso es lo que hemos estado mencionando. Entonces es un material que pierde utilidad. Al perder utilidad, ya usted lo convierte en un desecho. El concepto se emplea como sinónimo de basura para hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. Tenemos desecho sólido, que es el término en el cual son estos materiales que nosotros vamos a estar viendo. Desechos líquidos o aguas residuales o aguas negras o como ustedes hayan escuchado el término, o sea, es el desecho de agua. ¿Sí? Desecho de gases son, por ejemplo, que quedan en un recipiente. Normalmente los gases que están contenidos en un recipiente probablemente son, dependiendo de su característica, son peligrosos. Entonces, cuando el recipiente ha tenido usted agrega en ese recipiente agua o un líquido, vamos a suponer que recoge el lixiviado, entonces los lixiviados son aguas residuales, pero el recipiente sólido quedó con residuos de esa contaminación. O sea, el residuo realmente es algo que queda. Sin embargo, se ha ido definiendo o se ha ido trabajando en estas definiciones y normalmente no hay que confundirse en que el término que nosotros vamos a estar viendo que va a ser basura, desecho, residuo, es que era un material, algo que a ustedes les servía. Cuando hablamos de materiales que no es desecho, es un elemento. Entonces, ese material que a ustedes ya no les sirve, entonces se convierte en residuo, desecho, solid waste o material de descarte. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver un poquito sobre esto de la definición básica. ¿Cómo surge el aspecto de los desechos, residuos o basura? En realidad, cada problema ha surgido debido al crecimiento poblacional. Cuando teníamos pocas personas en una zona y se descartaba el agua residual, no había problema. Quizás el suelo era capaz de absorber esa agua. Sin embargo, cuando las ciudades comienzan a crecer, ya el descartar esas aguas de esa forma ocasiona los problemas. Entonces, debido al crecimiento de las ciudades,
el desafío que se tiene en hacer frente a la limpieza urbana no se limita solamente en recoger los desechos, sino en buscar cómo llevar esos desechos al sitio de disposición final y asegurarse que en ese sitio se le dé el adecuado tratamiento. Nosotros queremos ver en este curso todas las partes que componen el sistema de gestión, y no un sistema de gestión separado, sino un sistema de gestión integral. Es decir, que nosotros vamos a ver desde la generación, cuánto se generó, por qué se generó esa cantidad de desechos que están allí, quién los generó, en la fase de almacenaje, primero en las casas, donde usted guarda los residuos, cómo entonces usted transporta esos residuos o cómo se transportan los residuos por un camión, que es el camión recolector, en este caso, ese camión recolector, ¿cómo hace para llegar entonces al sitio de disposición? Y si antes del sitio de disposición nosotros podemos darle algún tratamiento, ya sea que separamos los vidrios, los plásticos, el papel, separamos algún material que pueda servirnos para compostaje, o simplemente descartamos todos esos desechos allí y lo llevamos a un sitio de procesamiento, o este sitio de procesamiento, o lo llevamos a un sitio de transferencia. Todas estas etapas o todas estas fases están involucradas dentro del sistema de gestión integral. ¿Por qué integral? Porque cada uno de esos es un componente, es una pieza de un rompecabezas. Veamos un poquito de números. Ustedes ven allí, ese es el estadio Rommel Fernández. Y para los que conocen del fútbol o han ido allí a las pistas de atletismo, entonces, más por el fútbol. Supongamos que es el estadio Rommel Fernández, una vista allí que conseguí de la internet. Panamá, o la ciudad de Panamá, tiene alrededor al año 2015, y bueno, esto ha ido creciendo todavía, así que esos valores han aumentado, una población, si hacemos un cálculo, de 1.500.000 personas, solamente en la ciudad, en el centro capital. Nosotros tenemos registro, y ese es el que van ustedes a tratar de identificar, la tasa de generación de desechos sólidos por persona está en alrededor de 1.2 kilogramos por persona por día. Si nosotros hacemos un producto de 1.2 kilogramos por persona por día, por 1.500.000 habitantes que se tienen allí, la tasa anual o la cantidad anual de desechos que se genera son 657.000 toneladas de desechos. Eso es lo que se genera al año y que van todas al relleno sanitario Cerro Patacón. Bueno, sumada a la población del área de San Miguelito. Los desechos sólidos, cuando son ubicados en el relleno del vertedero, necesitan ser compactados. Y esta compactación se puede alcanzar en lo más bajo de un equipo compactador llega a los 600 kilogramos por metro cúbico. Si nosotros tenemos 657.000 toneladas por año y lo dividimos entre, esa es la producción, el peso, entre la densidad del peso específico, o sea, la densidad del vertedero, nosotros podemos encontrar entonces el volumen que vamos a necesitar para ubicar esos desechos. Si hoy a alguien se le ocurre y dice vamos a colocar los desechos en el estadio Rommel Fernández, el estadio Rommel tiene un tamaño de 105 metros, el cuadro de fútbol, por 68 metros de ancho. Ese es lo que aparece en la nota técnica del Rommel Fernández. Y nosotros quisiéramos ubicar esos desechos de un año allí, nosotros tendríamos el cuadro que está al lado. Tendríamos 68 por 105, tendríamos una altura de 153 metros. Imagínense que las casas tienen casi más o menos 3 metros, eso sería un edificio de 50 pisos. O sea, un edificio de 50 pisos por el tamaño del Rommel Fernández,
en basura. Un año. El otro año tendríamos uno similar de 50 pisos al lado y pudiéramos hacer todos unos rascacielos. En la parte histórica que vamos a estar viendo, nosotros sabemos que el relleno sanitario de Cerro Patacón comenzó en 1985. O sea, ya lleva 85, más 5 son 90, 25, 35, casi 40 años. Entonces, 40, 35, 85, sí, 35 años. 35 años de operación. Profesor, y una consulta. Antes del Cerro Patacón, ¿dónde se disponía la basura? O sea, antes no había un sistema per se o como... Sí, bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte histórica de cómo se ha ido la generación de los, cómo se ha ido, cuál ha sido la evolución del sistema de la gestión de los desechos sólidos aquí en Panamá. ¿Sí? Y le voy a explicar cómo ha ido, de dónde estuvo primero, hacia dónde fue después y finalmente dónde quedó el relleno. Por ahora, lo que estaba tratando de que tuvieran la idea es de la cantidad de desechos que se generan. Y la producción o la cantidad de desechos va a estar directamente relacionado con la cantidad de personas. Así que si nosotros tenemos que todos los años crece la población en Panamá y mantenemos la misma tasa de generación de más o menos 1.2 kilogramos por persona por día, entonces significa de que si mantenemos estas mismas costumbres, vamos a necesitar muchos estadios de fútbol con 50 pisos de alto para poder almacenar esos desechos. ¿Sí? Termino esta parte y damos entonces el aspecto de las preguntas de parte de ustedes. Ustedes entonces hacen la pregunta, levantan la manito allí. Por ahora ustedes damos un pedazo, como ya les dije en la clase pasada, ustedes me permiten que yo dé la clase y luego entonces ustedes comenzamos a hacer la parte de preguntas. Yo detengo hasta donde considero que creo que son las 8:44. Bien, una definición, hablamos entonces de una combinada definición, decimos que los residuos sólidos se definen como cualquier material sólido, putrescible o no putrescible. Es otro concepto de definiciones allí en la cual si el desecho se pudre. Generado en los procesos de extracción. O sea que existe algo que genera ese material. Beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento cuya calidad no permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. Esa es una definición que está dentro de nuestras normas también. Es la norma de gestión integral de los desechos sólidos. La OCDE define como los residuos son aquellos materiales generados en las actividades de producción, transformación y consumo que no alcanzan ningún valor comercial en el contexto donde son producidos. Es decir, que aquí, en este caso, son dos definiciones muy similares y que ambas tienen que ver con el aspecto de su valor, de qué es, de que para usted ya no le significa ningún valor. ¿Sí? Así que, como es la parte económica, la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esa organización de cooperación y desarrollo económico valora los residuos de esta forma. Así que nosotros, dada esta introducción, vamos entonces a abrir ahora sí el periodo de preguntas o comentarios sobre el tema. Como la pregunta de Alexandra era sobre dónde se depositaban antes, realmente la parte histórica es que inicialmente los desechos estaban,
la, la ubicación de los sitios de disposición siempre han estado limitados. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos en la parte histórica, en Panamá, los desechos comienzan cuando comienza el saneamiento de Panamá, cuando lo de Estados Unidos comienzan con la operación del canal. Es decir, recuerden que parte del problema que tuvieron los franceses cuando la construcción del canal, parte de los problemas fue los mosquitos. Entonces, y no solamente los mosquitos, sino que también habían problemas de sanidad. O sea, es decir, habían aguas residuales por las calles, desechos por todos lados. A pesar de que la población para ese tiempo era muy pequeña, había una zona muy insalubre. Entonces comienzan a recoger los desechos y el primer vertedero estaba por el área de San Felipe. Luego, después de allí, el área la ciudad estaba para esa zona. Luego comienza a crecer la ciudad y ya no se podía tener ese vertedero allí, y se hace entonces San Felipe, Caledonia. Ese era el área de vertedero. Los que conocen por donde está la escuela República de Venezuela o Gil Colunge, eso era por allí el botadero de basura, los primeros botaderos de basura. Luego de allí se muda o se mueve todo eso porque había problemas y se va hacia el área de Panamá Viejo. En el área de Panamá Viejo, entonces se quemaba la basura y se llamaba el crematorio de Panamá Viejo. Una vez ya llegó un momento en que ya no se aguantaba el humo y todo eso, y comenzó el saneamiento del crematorio de Panamá Viejo y se movió, o sea, se diseñó y construyó el vertedero para el área de donde está ahora mismo, que se conoce como Cerro Patacón. Ese es prácticamente, en resumen, la historia de cómo ha ido moviéndose el vertedero hacia allá, cuando ya se revirtió el área del canal, que era la antigua zona del canal, y había terrenos allí. Cuando veamos un poquito sobre cómo fue ese crecimiento también, el crecimiento de la ciudad de Panamá ha sido en una forma de triángulo, porque teníamos el área del canal inmersa allí, y que no permitía entonces que se pudiera hacer ningún desarrollo de esto hacia esa zona. Entonces, por eso que el vertedero o el crematorio aparece para el área de Panamá Viejo, porque comúnmente se utilizaban eran los manglares o las zonas que no le daban ningún valor económico. Entonces, esa es prácticamente la respuesta. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Elvis Reyes. Buenas noches, profesor. Bueno. Una pregunta sería, un ejemplo de residuos sólidos, o sea, ¿cuál sería? Y la otra es que, por ejemplo, en este país, Panamá, yo personalmente solamente conozco el vertedero de Cerro Patacón, y entonces las otras provincias, ¿dónde llevan los desechos de las otras provincias? Bueno, lo primero, Elvis, un ejemplo rápido. ¿Cómo tú estás viendo la conexión del internet? ¿Qué estás usando? ¿Una computadora, un celular o qué? Celular. Ok. Ese celular, cuando ya no te le es útil, ¿qué vas a hacer con él? No lo boto, lo guardo ahí. Lo vas a guardar y lo vas a guardar ahí y lo vas a acumular. ¿Cuántos celulares tienes guardado ya? Uno. ¿Y primera vez que tienes un celular entonces? Bueno, sí, o sea, he tenido realmente 3 celulares con este. El primero no me acordaba, pero sí creo que se terminó botando. ¿Viste? O sea, ese era un desecho sólido. ¿Pero por qué fue un desecho? Porque ya para ti no era útil. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer, no sé qué celular tenga, que tu celular, ya no, imagínense. Ahora mismo se está hablando de que la conexión por TIM es una conexión que genera bastantes recursos, necesita muchos recursos.
para poder tener esta iteración. Inclusive yo no les obligo a ustedes a que enciendan las cámaras ni nada, porque mucha gente dice que se baja la conexión, y yo espero que no se baje la conexión, entonces dejémoslo como está. Entonces, si el celular no te es útil, mira, no te es útil porque no le da utilidad, porque la cámara no funciona muy bonito, no tiene los megapíxeles que yo quiero, o el disco duro que tiene interno no te almacena la cantidad de fotos que tú quieres, o la calidad de la foto que tú quieres, o la velocidad que tú quieres, no es buena. O sea, cualquier factor que influye sobre si te es útil o no, entonces tú lo descartas. Probablemente estoy haciéndote el ejemplo para que tengas la idea de que el desecho primero, si es desecho sólido, es porque tiene las características. En realidad hay características que tratan de separar los lodos de los sólidos. Realmente hay lodos, ustedes saben el lodo, usted lo deshidrata y eso queda como una tierra, una arena. Si ese lodo tiene un contenido de humedad, entonces es lodo, una combinación de agua con sólido. Si no, es sólido. Para eso prácticamente están esas definiciones de ángulo de reposo. Si uno se va a una definición técnica sobre qué es un desecho sólido, normalmente habla del ángulo de reposo. Entonces, para nosotros es más sencillo mencionar que el sólido ya tiene su característica de que este material es sólido, que el celular que usted mantuvo allí es sólido, no es líquido, no es gas, y que el líquido entonces es el agua residual que nosotros no vamos a tomar en este curso, no vamos a tocar en este curso, ustedes tienen otros cursos. La parte atmosférica, no sé si usted tendrá curso de contaminación atmosférica, pero la parte sólida es más sencillo, la hoja de papel, el guineo, qué sé yo, no sé, tantos ejemplos que usted tiene en su vida, alrededor suyo, la mayoría de las cosas que están sólidas. Todo donde usted está sentado ahora mismo, la mesa que contiene el celular o la cama si está acostado. Entonces, todo eso es sólido. Si esa cama no le funciona, o ese sillón o esa silla donde usted está sentado ya no le es útil, se le rompió la pata o lo que sea, usted la va a botar y ya es desecho. Así que en el otro caso, por ahí hacemos algún tipo de turismo de desechos. ¿Qué significa eso? De que les voy a mencionar o les voy a mostrar algunos sitios de disposición de los desechos sólidos a nivel de las provincias. Hay 63 vertederos oficiales. O sea, el relleno sanitario de Cerro Patacón es un asunto, otros son vertederos, otros son botaderos, otros son crematorios. Esas definiciones, o eso, sí para comenzar con el asunto de qué es basura, qué es desecho, qué es residuo, se hace complicado. Ahora, cuando hablamos de los sitios de disposición de desechos sólidos, en Panamá hay bastante. Parte de lo que yo voy a explicarle en la próxima clase, porque ya creo que se nos acabó la hora. Entonces, enfocamos sobre la historia y para terminar en el Plan Nacional de Gestión Integrada de Residuos Sólidos, que es un plan reciente y que ustedes como licenciados en saneamiento y ambiente deben conocer. Deben saber que existe, porque ustedes van a quedar trabajando en algún aspecto de esto y necesitan tener esa información. Pero sí, hay 63 vertederos, hay municipios que tienen uno en cada corregimiento, y hay que son muchos, que han sido analizados y que tienen muchos problemas todos. Sí, listo. Gracias, profe. Bueno, yo creo que hemos acabado. No sé si alguna pregunta más. Tenemos una hora nada más el día de hoy. En la próxima clase vamos a ver esto, a ver lo de la evolución de la gestión de los desechos sólidos, cómo ha cambiado del Panamá de ayer a un Panamá moderno, cómo ha ido evolucionando los desechos
y nosotros nos vamos a circunscribir a la parte histórica nuestra, nada más aquí en Panamá,